Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comana Podcast. Para nuestra primera sesión, aquí en el capítulo número 25, donde trataremos el tema de la decepción, traemos dos obras, como dijimos en la introducción, un tanto disímiles entre sí, sobre todo partiendo de los autores, pero que, vamos a tratar de sacarle lo mejor. La primera, la que elegí yo, es Bat Levy, el escribiente, de Herman Melville, y Carol escogió Romeo y Julieta, un cover que hace de Killers, de una banda inglesa que se llama The Strip. En Bat Levy, el escribiente, nos encontramos con uno de los personajes más interesantes de la literatura universal, que es Bat Levy. Pero Bat Levy, si bien es el eje de la historia, no es el protagonista. El protagonista es un abogado de Wall Street que trabaja en una oficina que tiene 3 copistas que lo ayudan y que de un día se ve rebasado de trabajo, así que decide contratar a uno más. Y este copista es Bat Levy. Bat Levy en primera medida hace su trabajo de excelente manera, copia muy rápido, mucho más rápido que los demás. No se siente, es un trabajador ejemplar, podríamos decir. Sin embargo, los líos comienzan cuando el protagonista, el abogado, le pide que haga otras cosas a Bat Levy. Bat Levy saca la frase pues más memorable de todo el cuento y que en la literatura es uno como un tópico así muy, muy interesante, que es: preferiría no hacerlo. Y esta frase se va a repetir a través de todo el cuento, dicha por este personaje. Entonces, ¿cómo así que preferiría no hacerlo?, dice el abogado. Y a medida que va pasando el cuento, el abogado ve que este personaje se le va saliendo un poco de las manos, ya no le obedece, ya no quiere hacer las copias que debería hacer, y también se da cuenta que como que tiene algo extraño, como que no se va nunca de la oficina, y un día llega de improviso un domingo cuando se supone que la oficina está cerrada y lo encuentra viviendo allí. Bueno, tanto es el no poder controlar a Bat Levy, que el abogado decide irse de esa oficina, decide arrendar otra en otro lugar lejos, y él se va, pero deja a Bat Levy ahí viviendo. Las personas que alquilan esta oficina se encuentran con este huésped ahí que preferiría no irse, y comienzan a pelear con el antiguo dueño, que se ve obligado a ir a hablar con Bat Levy y a sacarlo. Al final no puede, y son las autoridades las que sacan a este individuo de ahí. Y al final, no se los voy a decir porque todo el mundo debería leer Bat Levy, el escribiente, así que lo dejo ahí, pero Bat Levy es un muy buen ejemplo como de la decepción acerca de la vida y del contexto donde vivimos, de lo cual vamos a hablar ahorita más adelante. Y ahora Carlos nos va a hablar de su obra. Elegí en este caso una canción de Killers, es un cover llamado Romeo y Julieta, y pues todos conocemos en realidad esta obra tan famosa de Shakespeare, donde pues hay una enamorada y un enamorado, y a pesar de todo pues se aman y luchan por ese amor. En este caso esta canción nos muestra como una posibilidad, nos habla de un Romeo que está decepcionado, un Romeo que está desilusionado porque su amada Julieta lo ha dejado, no ha querido tomar su amor y lo ha rechazado de cierta manera, lo trata como a otra de sus cargas. Entonces la canción básicamente es él cantándole a esa decepción amorosa. Y Jorge, ¿qué te parece si empezamos con nuestro primer tema, el cual elegimos expectativa versus realidad? Sí, claro. Antes que nada quiero decir que esta canción de Romeo y Julieta es una de mis favoritas, en serio, es mi favorita, así como el top de mis canciones preferidas, porque el tema me llega mucho y porque creo que es, no sé, que coge la historia de Romeo y Julieta y la transforma de una manera que uno no hubiera pensado. Esa historia de amor, y aquí entramos de lleno al tema que vos dijiste de las expectativas versus la realidad. En esta canción vemos eso, la expectativa que uno tiene cuando se acerca a la obra de Romeo y Julieta, la que todos conocemos, la de Shakespeare, que en sí es una tragedia, es que ellos dos se amen, que Julieta y Romeo trasciendan el amor y sigan adelante a pesar de todas las vicisitudes, tanto así que ellos terminan suicidándose por ese amor. Pero la canción nos dice que no, que Romeo y Julieta vivieron una relación, digamos, mucho más mundana, una relación en la que uno de los dos se cansó del otro y que lo dejó. Entonces aquí en la canción es el protagonista es Romeo, que le está cantando a Julieta, como lo hace en la obra, pero le está pidiendo como una explicación: ¿por qué lo dejó? ¿Por qué después de tanto amor que me juró, pues me dejó tirado ahí en la calle?
Y ella también le contesta, le dice que pues no pudo conseguir con ese amor y que pues así las cosas son y que tienen que seguir adelante. Entonces me parece una decepción amorosa, no sé, reinventando la historia clásica de Romeo y Julieta, y que, bueno, a mí personalmente me llega muy profundo porque entiendo las vicisitudes del amor, entiendo cómo puede afectarnos y cómo puede decepcionarnos, a tal punto de que uno dice, bueno, yo ofrecí tanto, como dice Romeo, yo te di tanto, te di todo, te di mi vida, y eras lo único para mí, y a la larga pues me terminaste decepcionando, me terminaste dejando, que es totalmente ilícito, pero que no deja de ser doloroso. Y en Barclay, por ejemplo, vemos las expectativas de una sociedad que exige que las personas sean de una manera, sobre todo esta sociedad del siglo XIX de Melville, donde se exigía que los hombres fueran de una manera, que fueran a su trabajo, que cumplieran con su trabajo y que dieran ciertos resultados. Y de repente el autor nos pone a Barclay, que es un ser humano desencantado de la vida. Bien podríamos decir, no sé, Carol, si estás de acuerdo, que está decepcionado de la vida y que lo único que quiere es como entregarse al mundo de las ideas, y ni siquiera eso. Él prefiere no hacer nada. A la opción prefiere no hacerlo. Escriba, prefiero no hacerlo. Coma, prefiero no hacerlo. Vaya de aquí, prefiero no hacerlo. Y siempre con con esta huelga ante la vida, y no solo ante su contexto, sino ante la vida, esta decepción que se convierte poco a poco en su realidad, y eso creo que es lo fantástico del cuento, que se va convirtiendo en la realidad de todos los que lo rodean, porque esta frase, preferiría no hacerla, comienza a ser repetida por el abogado, por los copistas y por la gente que está en contacto con Barclay. Así que como que estas expectativas que nos ponen encima, que es la forma de andar por esta sociedad, pues Barclay la subvierte, y tanto así que se convierte en la realidad de los demás. Pues yo comienzo diciendo, Jorge, que este texto que tú elegiste hace mucho tiempo no me lo leía, y cuando pues lo retomé hace poco, que tú lo propusiste, me volvió a sorprender, pero le di como otra mirada pues a través de ese tema que elegimos. Entonces yo creo que este texto es como tan amplio y tan profundo, que todas las personas han buscado de distintas maneras de interpretarlo. Y es un tema difícil, es un texto difícil, perdón. Es un texto difícil de interpretar por lo mismo de su complejidad, de su profundidad. A pesar de que no es un texto tan largo, es un texto muy complejo. Entonces quería empezar citando algo que dijo William Shakespeare, y es: la expectativa es la raíz de toda la angustia. Y yo creo que eso se ve en ambos, tanto en la canción como en tu texto. En la canción pues vemos a un Romeo supremamente enamorado, supremamente idealiza esa relación que tuvo con Julieta. Incluso dice: no puedo hablar como lo hacen en televisión, y no puedo hacer una canción de amor como se debería hacer. No puedo hacerlo todo, pero haría cualquier cosa por ti. No puedo hacer nada excepto estar enamorado de ti. Todo lo que hago es extrañarte y a la forma en la que solíamos ser. Entonces él tiene a Julieta pues por las nubes. Cuando él se da cuenta que Julieta pues en realidad lo deja de amar, en realidad pues él es uno más, él entiende o acoge esa desilusión, esa decepción, la acoge como propia, y por eso canta. En tu texto en Barclay ya es un poco más complejo pues ver ese tópico en el texto, porque como dije con anterioridad se han hecho muchas interpretaciones de este texto. Incluso con mi relectura pensé que en algún punto Barclay tenía un trastorno de conducta, pues porque ya ahorita estoy permeada por todo el cuento de la educación y entiendo pues un poquito más de todo esto. Entonces yo dije, no, este man tiene un trastorno de conducta, y luego me puse a investigar más y me di cuenta que muchas personas incluso decían que era una alegoría a Jesús. Entonces, interpretaciones de este texto, las que tú quieras. Y yo siento que Barclay es un copista como son todos los demás. Barclay es una copia del narrador. Barclay es eso que el narrador no se atreve a decir, eso que el narrador, la posición que el narrador no se atreve a tomar. Entonces está este señor Barclay diciendo que no, preferiría no hacerlo, y no lo hace. Es algo que él decidió no hacer y está convencido de ello, y no lo hace simplemente. ¿Por qué? No sabemos por qué, a ciencia cierta.
Entonces yo creo que ese rechazo a todo lo que sea acción es ese rechazo a esos cambios, a este mundo que es contemporáneo, a este futuro que es incierto, a este futuro sobre todo que es complejo y que en realidad nosotros no sabemos en qué va a suceder. Me puse a pensar, Jorge, y me di cuenta que este trabajo que hacía Bartleby, que era copiar letra por letra esa información que le daba pues su jefe, en este caso este mismo trabajo lo vemos en la actualidad, todavía funciona, pero ha cambiado como de rol, ¿no? Ya no solamente es el que copia, sino simplemente la persona que va y fotocopia esa información, que es como algo similar a lo que él hace. Entonces es una copia como de una copia. Entonces empezar a pensar este contexto donde nosotros estamos, donde vamos a un trabajo, donde muchos tienen que hacer todos los días lo mismo, donde se vuelven expertos en hacer lo mismo. Entonces es eso, el ser un Bartleby que se ocupa de ciertas cosas, que hace ciertas cosas, que se vuelve ducha en el tema en que está tratando y solamente se enfoca en eso, ¿no? En que la persona que en este caso no pone resistencia, como lo hace Bartleby, a las indicaciones de su jefe, sino simplemente hace lo que le mandan a hacer, como lo hace los compañeros de Bartleby. Los compañeros de Bartleby agachan la cabeza y hacen, aunque tratan de decir que no, terminan haciendo lo que el jefe les manda a hacer. En cambio Bartleby dice que no, y no es no, y no lo hace, y preferiría no hacerlo, y no lo hace. Entonces esa resistencia a ese mundo que está cambiando constantemente, a ese mundo en donde nosotros estamos sumidos, y sobre todo es esa decepción, porque Bartleby es un personaje trágico, pero como tú lo dijiste, más trágico es el narrador, porque en sí él trata de mandar a Bartleby, pero él no puede, es como si él también tuviera una resistencia hacia eso, ¿no te parece? Entonces en un mundo de rutinas donde el papel es una rutina, donde todos somos copias de todo, donde todos pues, somos o hemos sido un poquito Bartleby, vemos a este personaje como un bucle, ¿no? Está como en una especie de bucle donde el narrador se ve a sí mismo, donde un futuro no es como tan prometedor. Por ende, ahí vemos nuestro tema, esa decepción de un futuro que es poco prometedor. Y vemos en realidad qué hace el narrador. Pues hace lo que todos deberían hacer. Va con su familia o incluso sigue trabajando o a la iglesia. Pero entonces Bartleby no hace absolutamente nada. Es como tomar una posición frente a esa decepción, y la posición es no hacer nada. Como lo hace en el libro de James Teller, nada. Que el niño dice no vale la pena nada. Entonces nada vale la pena, entonces yo no voy a hacer absolutamente nada frente a eso o a esta vida que en realidad no tiene sentido. Que nosotros le ponemos sentido a esta vida. Entonces me parece eso, como tomar la posición radical ante esa decepción de todo lo que lo rodea, de no hacer absolutamente nada. Y creo que ese texto es muy complejo precisamente por eso, porque nosotros no entendemos a este personaje, no lo logramos entender a profundidad, porque es un personaje que tiene muchas agallas para tomar esa decisión frente a su vida, pero también es un personaje que sufre y que está decepcionado de la misma. Como tú decías, Carol, hay 70.000 interpretaciones acerca de Bartleby y cada persona lo interpreta desde su experticia. El psicólogo dice una cosa, el religioso dice otra, el sociólogo dice una cosa, y bueno, cada uno tiene su forma de mirar este texto, que por ende nos viene a decir que es muy rico y que nos daría para una conversación mucho más larga que este fragmento en este programa. Yo desde aquí invito a todo el mundo a que lo lea, que saque sus conclusiones y que ahonde en él, porque realmente es un texto supremamente interesante y muy rico para aquel que le guste la literatura y para todos en general. Lo que tú dices es muy interesante y yo también quiero venir aquí a citar una parte del cuento que dice. Esto lo dice el abogado, ¿no? Lo que vi esa mañana me persuadió de que el escribiente era víctima de un trastorno innato e incurable. Podía darle limosna a su cuerpo, pero no era el cuerpo lo que le dolía, era su alma la que sufría, y yo no podía alcanzarla. Y creo que esta es una parte focal de lo que uno puede entender en este cuento, e incluso en la canción de The Killers, en Romeo y Julieta. Y es que, y no sé cómo lo veas tú, Carol, y quiero hacerte esa pregunta antes de decidir
cualquier cosa, y es que ¿no te parece que Bartleby y por ende Romeo y Julieta, ya que estamos hablando de ellos, son como una alegoría a lo que es crecer, a las expectativas y las realidades que tenemos nosotros cuando crecemos? Por ejemplo, y nosotros fuera de micrófonos con Carol hablamos mucho de esto, sobre el paso del tiempo y sobre lo que significa madurar a través de ese paso del tiempo. Y es que cuando uno es joven o muy joven, tiene ciertas expectativas de lo que va a ser la realidad. Luego se enfrenta a ellas y se da contra un muro, como el mismo muro que Bartleby mira todos los días desde su oficina. ¿No te parece que tiene algo que ver por ahí? Pues no estoy muy de acuerdo con eso de crecer. Yo simplemente digo, cuando uno tiene experiencias nuevas, uno siempre espera lo mejor, ¿no? Uno no va como a esperar lo peor y son esas expectativas tan altas que uno pone, que como tú dijiste, uno también se da contra el muro o al final Julieta le dice a uno, no, esto por aquí no es o no funcionó de esa manera. Entonces yo creo que son esas expectativas que uno tiene y darse cuenta uno mismo que la decepción, pues valga la redundancia, viene de uno mismo, ¿no? De esa expectativa que uno tiene frente a las cosas, no propiamente el objeto per se, sino de uno mismo. Pero mira que lo estoy diciendo en el caso específico de Bartleby porque lo puedo sentir a través de él. Puedo sentir que él llegó a un punto de su vida en que vio que no iba a cambiar nada, de que iba a seguir copiando papeles o que iba a seguir haciendo. Y en la última parte, en el último párrafo del cuento, nos dice el autor que Bartleby ha trabajado en una sección de las cartas muertas, donde llegan todas las cartas que no han podido llegar a sus destinatarios. Entonces el autor reflexiona ahí un poquito acerca de cómo sería la vida de alguien que ve ese montón de, no sé, de felicitaciones o esas ayudas que iban a una persona y que no llegaron y que eso pudo cambiar en la vida. Yo creo que Bartleby aquí se vio como sumergido en esta vorágine de una vida sin sentido, que a la larga tomó la decisión de no hacerlo, de no ir más allá, de no hacer esto que todos los días todo el mundo hacemos para darle un sentido a nuestra existencia, ya sea ir a trabajar, ya sea hacer un podcast, ya sea leer un libro, ya sea esas expectativas que ponemos a nuestra vida. Y hablando pues de esas cartas, mira que ahorita me puse a pensar, Jorge, y él es como esas cartas que él o el trabajo en donde estaba en ese momento, podemos mirarlo como una de esas mismas cartas que él recibe y que no va para ningún lado, ¿no? Claro. Esas cartas que uno quiere leer o que se espera que uno lea, pero es imposible porque no tiene dirección, porque se perdió. Él es un personaje que no se puede entender en sí, pero aún así siento que como el narrador tiene esa curiosidad por tratar de revelar quién es Bartleby en realidad. Pero yo creo que todos de cierta manera somos ese Bartleby, queremos como hacerle resistencia o estamos desilusionados de muchas cosas, pero al final terminamos actuando como el narrador. Exacto, y todos somos Romeo y todos somos Julieta, ¿no te parece? Todos entramos, y aquí no me voy al terreno de lo amoroso, todos entramos con las expectativas de que funcione, de que vaya bien, de que las cosas sigan un curso natural y de que, y puede aquí sonar muy utópico, de que continúen por un tiempo supremamente largo y quizás por toda la vida. La gente entra a las relaciones con ese pensamiento, nadie piensa, no, voy a entrar a una relación y en un año voy a terminar con esta persona. Bueno, yo no he conocido a la primera persona que piense así y creo que sería bastante tóxico. Pero la realidad nos lleva por otros derroteros y ahí digo que nos convertimos en Julieta, porque muchos de nosotros hemos experimentado el desazón de estar con una persona, la incapacidad de entenderla después de mucho tiempo de conocerla, la incapacidad de poder hablar con ese ser que tan cerca estuvo de nosotros y que ahora parece alguien lejano, parece una carta de esas que Bartleby tenía que leer y que tenía que desechar. Entonces son estas expectativas y realidades que se mezclan en el amor, que a la larga nos llevan pues a tomar las decisiones que tomamos y un día somos Romeo diciéndole a la otra persona que por qué nos dejó y por qué no pudo surgir este amor, y otro día somos Julieta contando nuestra versión de la historia y bueno, mostrando por qué, y si bien la decepción es una forma de tomar las cosas, también pues no es la mejor forma de hacerlo.